Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün estuvo dispuesta a perdonarlo todo, pero Engin Akyürek llegó demasiado tarde. Una verdad dolorosa que su amiga más cercana acaba de revelar. Lo que hasta ahora parecía ser solo un capítulo cerrado del pasado, ha dado un nuevo giro con declaraciones exclusivas que dejaron a todos sin aliento. Una persona muy cercana a Tuba Büyüküstün, que ha compartido años de confidencias y silencios con la actriz, decidió romper el hermetismo y hablar con un medio digital. Y lo que dijo fue contundente: ella estaba lista para perdonarlo, para empezar de nuevo. Pero Engin, él no llegó a tiempo. Según el testimonio, Tuba habría esperado una señal, una palabra, un gesto de Engin Akyürek. Tuba guardaba un mensaje sin enviar desde hace meses. Lo escribió una noche que no podía dormir. Decía: si todavía sientes algo, solo dime. Estoy dispuesta a dejar el pasado atrás. Pero nunca tuvo el valor de enviarlo, contó su amiga entre lágrimas contenidas. Los rumores sobre una posible reconciliación entre los actores habían circulado desde hace meses, especialmente después de aquel encuentro casual en un evento cultural en Estambul, donde se les vio compartiendo miradas largas y cómplices. Pero al parecer, lo que había entre ellos era mucho más complejo que una simple nostalgia. Tuba nunca dejó de quererlo. Solo que ya no podía vivir esperando, afirmó la fuente. Engin, por su parte, también habría tenido intenciones de retomar el contacto. Un asistente de producción en uno de sus últimos rodajes afirmó que el actor pasó horas mirando una vieja foto en su camerino. Era una imagen de ellos dos, sonriendo en la playa. La miraba en silencio. Luego dijo: a veces, uno se da cuenta demasiado tarde de lo que perdió, punto. La información ha hecho explotar las redes sociales. Fans de ambos no han tardado en expresar su tristeza y frustración. No puede ser. Estaban tan cerca, escribió una usuaria en Instagram. Otro comentó: la vida no espera. O actúas o pierdes lo que amas. Tuba, hasta el momento, no ha hecho declaraciones directas sobre este tema, pero en una reciente entrevista para una revista de moda, dejó entrever el peso del pasado. A veces, el silencio grita más fuerte que cualquier palabra. Hay decisiones que nos marcan para siempre, dijo, sin mencionar nombres, pero con una mirada que decía mucho más. Por otro lado, Engin Akyürek compartió hace pocos días una historia en sus redes que no pasó desapercibida. Una canción melancólica sonaba de fondo mientras mostraba una puesta de sol. El texto decía: el momento perfecto a veces llega después de que ya se ha ido la persona correcta. ¿Fue esa su forma de admitir que lo dejó pasar? La amiga de Tuba cree que sí. Engin tenía miedo. Miedo a volver a sufrir, a equivocarse. Pero al final, lo que evitó fue amar de nuevo. Y Tuba esperó demasiado. Lo más impactante de toda esta historia es que, según esta fuente confiable, ambos se buscaron en silencio, pero nunca coincidieron en el momento justo. Una noche, después de una gala, Tuba volvió a casa sola. Me llamó llorando. Me dijo: no entiendo por qué no viene. ¿Es orgullo, es miedo, o simplemente ya no queda nada? Esa fue la noche en la que escribió el mensaje, reveló su amiga. Pero esa noche, del otro lado de la ciudad, Engin también había tenido un gesto que muchos interpretan como una señal no enviada. Un guionista que trabajó con él durante esa época afirmó que Engin pidió reescribir una escena en la que el protagonista debía pedir perdón a una mujer que había amado y perdido. Estaba muy insistente en cada palabra. Dijo: tiene que sentirse real, como si fuera lo último que puede decir. Lo leímos todos y se nos puso la piel de gallina, relató el guionista. El círculo más íntimo de ambos sabía lo que pasaba, pero nadie quiso intervenir.
Es como ver dos trenes que se dirigen uno al otro, pero en paralelo. Nunca se encuentran, pero tampoco se detienen, dijo alguien del equipo de vestuario de una serie que ambos habían protagonizado años atrás. Todos pensábamos que eventualmente uno daría el paso. Pero nadie lo hizo. Y mientras el tiempo pasaba, ambos siguieron adelante, o al menos lo intentaron. Tuba se sumergió en nuevos proyectos y viajes. En sus redes se la veía recorriendo ciudades europeas, participando en festivales de cine, rodeada de arte y cultura. Pero siempre sola. Sus fotos, aunque estéticamente perfectas, reflejaban una melancolía difícil de ignorar. Engin, por su parte, se mostró más reservado. Pocas publicaciones, entrevistas breves y una constante evasión de temas personales. Sin embargo, una anécdota reciente ha reavivado la conversación. Durante una pausa en la grabación de un anuncio publicitario, uno de los técnicos del set lo escuchó recitar en voz baja una línea de una película antigua: "Perdóname por llegar tarde a nosotros". Nadie le preguntó nada, pero el silencio que siguió lo dijo todo. Los seguidores no han dejado de comparar estas pistas. Un usuario de Twitter incluso creó un hilo recopilando cada detalle, las canciones que comparten, las frases similares, los lugares que ambos visitaron con días de diferencia. Esto es como un rompecabezas de emociones no resueltas. Nos dieron todas las piezas, pero ellos nunca las unieron, escribió una fanática. En medio de esta tormenta emocional, la revista que entrevistó recientemente a Tuba decidió publicar una edición especial con una frase que quedó grabada en la mente de todos: "No siempre el amor termina cuando se va. A veces solo cambia de forma". La edición se agotó en menos de 2 días. Mientras tanto, Engin fue visto hace solo unas noches saliendo solo de un café en Ñanta. Testigos afirman que llevaba un libro en la mano y que, antes de subir a su coche, se quedó observando el cielo. Algunos aseguran que murmuró algo antes de marcharse. ¿Un nombre? ¿Un recuerdo? Nadie lo sabe. Pero lo que sí se sabe es que esta historia, aunque no tenga un final feliz a la vista, ha tocado el corazón de miles. Porque habla de lo que muchos temen: amar a destiempo. Habla de los silencios que se convierten en muros, de los mensajes que no se envían, de las oportunidades perdidas por orgullo o por miedo. Una seguidora resumió lo que muchos sienten en una publicación que ya acumula miles de me gusta: ellos eran poesía. Pero eligieron el silencio. Y a veces, el silencio duele más que cualquier adiós. Y quizás ahí esté la verdadera lección. Que a veces, no basta con sentir. Hay que decirlo. Hay que arriesgarse. Porque el amor no espera. El amor necesita actos, no solo emociones escondidas. Hoy, mientras los medios y los fans siguen armando teorías y buscando señales, Tuba y Engin caminan por caminos separados. Pero en algún rincón de sus corazones, y del nuestro, la historia sigue viva, suspendida en el aire, como una canción que nunca se termina de cantar. ¿Volverán a encontrarse? ¿Habrá algún día un reencuentro, una segunda oportunidad? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que, si el amor fue real, tal vez aún no haya dicho su última palabra. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su like si esta historia les tocó el corazón. Nos vemos en el próximo video con más noticias que conmueven y sorprenden.